Vamos a estudiar este problema que es el diseño de tobera de motor de avión militar con postcombustión. Básicamente lo que se muestra en esta imagen, y como algunos de ustedes tienen conocimiento o incluso es intuitivo, que este sistema de postcombustión se usa para aumentar la fuerza de empuje en ciertas maniobras de combate o de vuelo para un avión militar. Entonces, este componente específicamente a la salida es lo que se conoce como una tobera, y esta tobera es de geometría variable. Lo que esto significa es que el área a la salida va a cambiar dependiendo si tenemos o no tenemos el sistema de postcombustión. Para entender este problema, resulta conveniente identificar el funcionamiento básico de un motor jet, que es el que se usa en estos aviones militares. Y podemos ver en la imagen inferior una representación de este tipo de motores. Primero, aquí a la entrada tenemos la velocidad del aire, o bien lo podemos ver también como la velocidad del avión. Al final de cuentas, es la velocidad relativa con la que llega. Primero va a entrar al difusor. El objetivo del difusor es reducir la velocidad para llegar a un número Mach adecuado y así entrar al compresor. El compresor está girando y el aire va a pasar por diferentes etapas de a la vez, de tal manera que va a comenzar a aumentar tanto la presión como la temperatura. Pasando el compresor, tenemos la cámara de combustión. En la cámara de combustión se inyecta combustible. Tenemos también la alta presión y la temperatura del compresor, y es así que toda esta energía se va a liberar. Aquí quiero hacer énfasis de que antes de la cámara de combustión, en realidad lo único que tenemos es aire, pero ya en la cámara de combustión vamos a tener una mezcla de aire con, con otros productos de la combustión y por supuesto el combustible. Pero para fines prácticos en este problema vamos a considerar que el gas o el fluido es aire y por lo tanto las propiedades del aire. A la salida de la cámara de combustión tenemos la turbina, y la turbina está conectada por medio de un eje al compresor. Entonces la turbina comienza a girar y también el compresor. Y así tenemos el ciclo básico termodinámico para este motor. Entonces, ¿dónde encontramos el sistema de postcombustión? El sistema de postcombustión lo encontramos pasando la turbina, lo que aquí conocemos como el after. Si el sistema de postcombustión está desactivado, pues las propiedades del fluido que salen de la turbina, como la presión, la temperatura y la velocidad, básicamente van a llegar de manera íntegra a la entrada de la tobera, que sería la estación 6. En inglés, tobera es nozzle. En esta imagen lo que estamos viendo es la tobera. Entonces aquí tenemos la entrada de la tobera, que viene siendo la estación 6, y aquí la salida de la tobera viene siendo la estación 7. Por lo tanto, en este problema, nuestro volumen de control se va a limitar entre la estación 6 y la estación 7, lo que viene siendo la tobera. Pero es importante entender de manera general, repito, cómo funciona este tipo de motores. Ahora, ¿qué sucede cuando se activa el sistema de postcombustión? Cuando se activa aquí el sistema de postcombustión, el after, esencialmente se le va a agregar combustible adicional a los gases que ya salieron de la turbina. Se le vuelve a inyectar combustible en menor cantidad que en la cámara de combustión, pero aún así se le agrega combustible, y esto va a ocasionar un aumento aún mayor en la temperatura y en la velocidad. Por lo tanto, si se activa el sistema de postcombustión, a la entrada de la tobera, pues vamos a tener una mayor temperatura y una mayor velocidad. Claramente la tobera es una geometría convergente. Entonces, como ya estudiamos, una geometría convergente te va a aumentar todavía más
la velocidad. Sin embargo, como es una geometría convergente únicamente, pues el máximo número Mach que estamos limitados a la salida es el número Mach de 1. De manera general, así es el problema. Entonces, si se usa o no se usa el sistema de postcombustión, el área a la salida se va a ajustar como aquí se muestra. Para este problema, entonces, tenemos la estación 6 a la entrada de la tobera, estación 7 salida de la tobera. Vamos a considerar una longitud de 200 centímetros. En esencia, es un ducto convergente y es de geometría variable a la salida. El área va a cambiar a la salida. Sin embargo, el área a la entrada es fija. Aquí, a la entrada de la tobera, el área no va a cambiar. Vamos a asumir que es un prototipo de postcombustión de avión militar que va a operar a una altitud de 7.000 metros. En realidad, el sistema de postcombustión puede operar a diferentes altitudes, pero para este caso lo vamos a considerar a los 7.000 metros. Y también tenemos un flujo másico de 15 kilogramos sobre segundo. Algo que quiero aclarar de nuevo es de que estos 15 kilogramos sobre segundo son los que inicialmente entran en el difusor. En realidad, como en la cámara de combustión vamos a tener combustible, pues se debería de agregar ese pequeño flujo másico de combustible al flujo másico de aire. Pero dado que esa relación es muy pequeña, lo vamos a omitir. Y vamos a asumir que estos 15 kilogramos sobre segundo son totalmente de aire. No nos vamos a preocupar por el combustible, el flujo másico de combustible. Y de nuevo, asumimos aire con sus propiedades. El departamento de performance te ha proporcionado las propiedades estáticas de los gases a la entrada de la tobera cuando se usa la postcombustión y sin la postcombustión. Entonces aquí a la entrada de la tobera tenemos sin postcombustión la presión 1, temperatura 1, la velocidad. Y luego en la postcombustión observen cómo cambia la temperatura. De 952 Kelvin, ahora con postcombustión, nos vamos a 1920 Kelvin. Tiene sentido porque le estamos inyectando combustible, es energía adicional. Vale la pena también observar que aquí no nos dan las áreas, por supuesto el área a la entrada ni a la salida. La razón, y como vamos a ver en los cálculos, es de que las áreas ya están determinadas por las propiedades del fluido. Esa es una de las razones por la cual el área a la salida tiene que cambiar cuando se usa la postcombustión. El área a la salida tiene que cambiar para ajustarse a las propiedades cuando tenemos el sistema de postcombustión. Y más adelante va a quedar claro la razón por la cual necesitamos cambiar el área, pero básicamente es para ajustar y para optimizar estructuralmente lo que viene siendo la tobera. Y aquí a la entrada tampoco nos dan la velocidad, eso es porque la velocidad también la podemos calcular en base a conocer el área a la entrada, que el área a la entrada ya está determinada por las propiedades que aquí inicialmente tenemos. Muy bien, ¿qué queremos hacer? Pues calcular el área a la salida cuando no tenemos la postcombustión y cuando tenemos el sistema de postcombustión. Diseñar el área de salida que debe de tener la tobera sin la postcombustión y con postcombustión. Es aquí donde se usa la geometría variable. ¿Qué es lo que podemos asumir? Pues de que la tobera se va a comportar de manera isentrópica. Claramente, como vamos a asumir aire, entonces vamos a usar las propiedades del aire y además flujo compresible. Vamos a tener cambios significativos en la presión entre la estación 6 y la salida, la estación 7. Esos cambios de presión, pues, nos van a ocasionar cambios significativos en la densidad. Entonces, aplica relaciones isentrópicas y vamos a asumir que el aire se comporta como un gas ideal. Además, en cada uno de los casos vamos a calcular la fuerza de empuje, porque ese es el objetivo final del sistema de postcombustión. Cuando se inyecta combustible adicional, aumentar la velocidad y por lo tanto la fuerza de empuje.
Para calcular la fuerza de empuje, nos dice que la velocidad del aire a la entrada es de 260 metros sobre segundo. Estos 260 metros sobre segundo es aquí, a la entrada, o podemos interpretarlo también como la velocidad del avión militar que llega. Esta es la ecuación de empuje. Aquí vale la pena entender la ecuación general para la fuerza de empuje. Tenemos el flujo másico, que lo conocemos, 15 kilogramos sobre segundo. Y luego la velocidad de salida, todos los términos que dicen exit de salida, es en la estación 7, a la salida de la tobera. Entonces tenemos la velocidad a la salida de la tobera, que por supuesto va a cambiar si se usa o no se usa la poscombustión. Luego tenemos la velocidad inlet. La velocidad de entrada es aquí, la de 260 metros sobre segundo. La velocidad a la entrada que aparece en esta ecuación no es a la entrada de la tobera, no. Para interpretar esta ecuación de la fuerza de empuje, la velocidad de entrada es la que entra al motor. Quiero que vean cómo este término, si aumenta la velocidad de salida, si tenemos una mayor velocidad de salida, pues aumenta la fuerza de empuje. Y aquí se va entendiendo el objetivo del sistema de poscombustión. En esencia, el producto del flujo másico por la velocidad es el momentum. Pero también tenemos este otro término, donde necesitamos el área de salida, aquí a la salida de la tobera, y el área de salida, por supuesto, va a cambiar, dependiendo si tenemos el sistema de poscombustión o si no lo tenemos. De ahí que es una geometría variable. La presión a la salida también va a cambiar. Y la presión atmosférica. La presión atmosférica simplemente la conocemos porque vamos a considerar una altitud de 7000 metros. Y la presión atmosférica cambia con la altitud. Quiero hacer un paréntesis porque para este problema en particular, pues la presión atmosférica viene siendo la contrapresión. La contrapresión que tendríamos, por ejemplo, en toda esta zona. O que les comentaba, una cosa es la presión a la salida, aquí en la estación 7, pero otra cosa es la contrapresión, la que tenemos acá, en toda esta zona. Y es la contrapresión lo que en efecto te va a dar ese diferencial de presión para que el fluido se pueda acelerar, pueda aumentar la velocidad. Por supuesto, en este caso, como solamente tenemos una geometría convergente, el máximo número Mach que estamos limitados es al número Mach de 1. Bien, entonces así interpretamos la ecuación de empuje. Nada más para agregar, aquí podríamos pensar que si tenemos una mayor presión a la salida, si aumentamos esta presión de salida, pues vamos a aumentar la fuerza de empuje. Y si bien matemáticamente así es cierto, aumenta la fuerza de empuje, desde el punto de vista de eficiencia de una tobera no es lo deseable. De hecho, las toberas se diseñan para que esta presión de salida de estación 7 sea igual a la contrapresión o a la presión atmosférica. Hagan de cuenta, queremos que el fluido a la salida no tenga un cambio brusco con la presión que va a encontrar en esta zona, porque ese cambio brusco te puede originar ondas de choque y no es deseable. Entonces, queremos una transición que a la salida la presión sea la misma que con la presión que acá tienes. En términos de eficiencia, tú quieres entonces que estas presiones sean iguales. Bien, pero para este problema sí vamos a tener presiones diferentes, así lo vamos a dejar, así lo vamos a estudiar. Bien, entonces intenten resolver por su cuenta este problema usando relaciones isentrópicas. Vamos a asumir aire, también al aire lo vamos a considerar, lo vamos a asumir como un gas ideal. Y posteriormente vamos a realizar la simulación en ANSYS, el CFD, para comprobar los resultados.